¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Dos expresidentes priistas reaparecieron con diferencia de algunos días. Dos personajes cuyas historias están ligadas a la de Andrés Manuel López Obrador. Dos personajes que de una u otra manera representan el principio y el fin del neoliberalismo como eje rector de nuestro país. Dos personajes que incluso terminaron enfrentados y que quienes jugando a la máxima del priato se han mantenido públicamente alejados del acontecer nacional, pero que discretamente siguen jugando sus cartas de diferente manera. Hablamos de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto. Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito de nuestro país, un hombre que para muchos no quiso trascender, pero fracasó en todos los frentes. Hasta la fecha, uno de los políticos más cuestionados, más nombrados en este podrido sistema político mexicano que los ciudadanos le patearon el trasero el pasado 2 de junio y que terminó su sexenio como lo inició, en medio de conflictos que convulsionaron al sistema político, con escándalos de corrupción, con un desastre económico. El salinismo se proyecta mucho más al pasado que al futuro de su propio sexenio. ¿A qué me refiero? A que probablemente el gobierno de Miguel de la Madrid fue el primer periodo de gobierno de Salinas. No olvidemos que este construyó todo el programa económico desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, de la cual era titular, y desde ahí decidió lanzarse como candidato presidencial, rompiendo todos los acuerdos, los cánones, las formas que se utilizaban en el prismo con el famoso tapado y enfrentándose, por cierto, en ese momento con el grupo Atlacomulco, que no vio de buena forma las maneras de Carlos Salinas y sobre todo lo que vendría a imponer, un alejamiento total de ese nacionalismo tricolor que les había mantenido en el poder durante décadas. Incluso para nadie era un secreto la molestia y la incomodidad de Carlos Hank, el famoso profesor, el líder histórico de este grupo mexiquense, cuando se enteró de primera mano que sería Salinas de Gortari el que encabezaría el nuevo proyecto priista y los planes que Salinas no escondía, que estaba dispuesto a revelar a quien se le pusiera enfrente con tal de dar ese manotazo en la mesa, a tal grado que Gutiérrez Barrios, un priista de viejo cuño, el famoso policía político del sistema, fue nombrado secretario de Gobernación por Salinas para lograr precisamente ese enlace con los viejos, con los duros, con la nomenclatura priista tan mencionada en diferentes ocasiones por el expresidente y a quien incluso el propio Salinas acusa del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Salinas de Gortari eh, fue un gran beneficiario de este grupo oligárquico que se generó en su época, compuesto primordialmente por los empresarios beneficiados de la privatización de empresas paraestatales y la concesión de actividades que realizaba el Estado y que se mantiene vigente hoy en día, ¿no? Pero de ahí a pensar que son legado del salinismo como tal, de una manera positiva, me parece que hay una distancia enorme. Para nadie es un secreto que Larrea, que Slim, que Salinas Pliego, que incluso el propio Azcárraga, obviamente Juan Beckman, María Aramburu Zavala, los Bayeres, los Serville y todos los que conforman el llamado top ten, ¿no?, de la riqueza mexicana, fueron creados, forjados, fortalecidos durante el salinismo y esa etapa privatizadora que continuó de manera salvaje por Ernesto Zedillo Ponce de León, más neoliberal Zedillo incluso que el propio Salinas. ¿Se puede hablar de una doctrina salinista? Tengo mis dudas. Desde el punto de vista económico, político o de la administración pública, hay un espacio una especie de traslape de ideologías que no llegaron a formar siquiera un discurso coherente, porque después del sexenio de Salinas como tal, el salinismo se fue disipando a punta de golpes por parte de su heredero, por parte de Ernesto Zedillo Ponce de León,
y las corrientes que existían o se autodefinían como tales al interior del PRI, al darse cuenta de la cacería, pues prefirieron mejor hacerse a un lado o de plano pactar o de plano cambiar de bando cuantas veces fuera necesario. Sin embargo, Salinas de Gortari tampoco fue un político que dejara todo al ahí se va y se convirtiera en alguien débil, ni mucho menos. Supo agrupar a un grupo de operadores quienes defendieron sus intereses y cobraron los favores a los empresarios, a la oligarquía, que cada día tomaba más control y más control del poder político. Un personaje clave en todo esto es Manlio Fabio Beltrones, un hombre que ustedes saben proviene de la propia Dirección Federal de Seguridad, pero que tuvo momentos importantes ya en el sexenio de Salinas de Gortari, desde donde se proyectó, más allá del lamentable crimen contra Colosio, desde donde se proyectó a otro tipo de responsabilidades mucho, pero mucho más importantes. Ahora, a Salinas lo que le pega es que su legado sea negativo. Él, con la enorme vanidad que tiene, con la enorme soberbia que tiene, siempre ha buscado lavar su imagen, ya sea en programas de televisión, en entrevistas, en libros, ha intentado siempre defender su paso por el gobierno mexicano. Sin embargo, en realidad no alcanza a contribuir en lo mínimo para que la gente tenga una visión positiva de él. Incluso para muchos es el personaje que encarna lo peor del pueblo mexicano, lo peor del sistema político económico de nuestro país, el gran patriarca de los males nacionales. Y hay una explicación muy clara sobre ello. Precisamente al ser el gobierno, ¿no? Ya en forma que le da vuelo al neoliberalismo, Salinas de Gortari trae consigo todos los pecados de ese sistema. Y lo podemos ver tanto en la conformación de una economía criminal, esa economía criminal que te arrebata el estado de bienestar, y no que el PRI hubiera creado un estado de bienestar como tal, ni mucho menos. Era un estado benefactor, pero ni eso dejaron los gobiernos neoliberales que encabezados por Carlos Salinas de Gortari. Se dedicó a destruirlos precisamente cada paso que había al respecto, con el sobado pretexto de que el Estado no podía asumir tantas responsabilidades y que el libre mercado, la libre competencia era lo mejor para todos y que había que dejar que los ricos hincharan los bolsillos para que eso no goteara precisamente a los pobres. Y de esa manera, fortaleciendo la macroeconomía, pues todos caminaríamos felices y contentos agarraditos de la mano. Una falacia total por parte de Salinas, quien se apoyó en el corporativismo empresarial, ¿no? Mientras que a las masas repartió dinero por medio de este asistencialismo clientelar, conocido como Programa Nacional de Solidaridad, el famoso Pronasol. Él construyó su gobernabilidad sobre un fuerte aparato de propaganda. Usted seguramente recuerda los anuncios de solidaridad, ¿no? De la mano de Televisa a todas horas, a Jacobo Zabludovsky alabando en sus espacios la labor del presidente de la República, colocándolo casi al nivel de Lázaro Cárdenas, de Benito Juárez. Caray, íbamos a ser primer mundo y mucha gente estaba convencido de las bondades precisamente del salinismo. Supo jugar perfectamente sus cartas. El discurso señalaba que se estaba en camino de salir del subdesarrollo para entrar precisamente al paraíso financiero, y conformó un grupo compacto de la tecnocracia que se vendía como experto en la macroeconomía y sus variables, casi una suerte de videntes esotéricos que decían tener las respuestas económicas ante los fenómenos que podían hundir o llevar el éxito al éxito de nuestra economía. Este, este personaje, ¿no? Caray, este constructo para legitimarse al final se derrumba y se queda en que el neoliberalismo solo fue una ideología económica que produjo desigualdades, lo que abona más a considerar a Salinas como el villano favorito, porque además de este tema de la economía que le planteo, del abandono de la educación pública, del abandono del sector salud, viene un tema fundamental, el del narcotráfico. Con Salinas de Gortari se reparten los territorios, las organizaciones criminales que siempre dependieron desde ese momento del Estado mexicano y de las agencias norteamericanas. Es cuando se les comienza a llamar cárteles de la droga.
es cuando se comienza a utilizar a los sicarios como pretexto para justificar la violencia políticamente controlada y para pretextar cada día más el inicio de una estrategia securitaria beneficiosa para el interés norteamericano, sus agencias y que respaldara un sistema económico. El narcotráfico comienza a ser utilizado para someter al activismo, para someter las protestas, para someter, por supuesto, las manifestaciones, para eliminar a periodistas, para eliminar a líderes políticos, justificando siempre que la mano del crimen organizado estaba detrás precisamente de ella. Salinas de Gortari tuvo que exiliarse un tiempo cuando, le reitero, Cedillo se lanzó absolutamente con todo, encarceló a su hermano Raúl Salinas por el asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Macié, lo acusó de ser el responsable de la famosa crisis económica de los 90, el efecto tequila, que derivó, entre otras cosas, en el maldito Fobaproa, el cual fue bendecido por el grupo sedillista, pero también por ese grupo empresarial salinista. Porque, insisto, sí, Salinas perdió tal vez reflectores en materia política, pero jamás en materia oligárquica. Es alguien que jamás dejó de tener influencia entre los magnates que enriqueció los medios, los periodistas que cooptó, y que incluso hoy por hoy hay varios que lo siguen defendiendo a ultranza, ¿no? Y haciendo negocios, por supuesto, con él. Vicente Fox, Felipe Calderón y el segundo presidente que reaparece, Enrique Peña Nieto, fueron un factor precisamente en esa extensión del poder de Carlos Salinas de Gortari, quien incluso supo colocarse estratégicamente en el norte de la República, para ser exactos, en Tamaulipas, para explotar recursos naturales de la mano de su gran socio norteamericano George Walker Bush e incendiar Tamaulipas cada vez que se le antojara a través de sus grupos criminales que tiene controlado, que inició con el cártel de Matamoros, el cártel del Golfo y las derivaciones que este ha tenido. ¿En qué momento se vincula con Peña Nieto? En que los personajes que crearon la imagen de Peña Nieto, que vendieron a Peña Nieto como un candidato ganador, como un gobernador exitoso, como un personaje guapo, que armaron toda su telenovela. Hablamos de Televisa, hablamos de TV Azteca, hablamos, por supuesto, de empresarios que apostaron como Carlos Slim, como los X González, como los Bayeres, los Servigi, en fin, los Harp y demás, de la mano de políticos como Emilio Gamboa, como Manlio Fabio Beltrones, es decir, todo el andamiaje, ¿no?, salinista o construido por Salinas de Gortari se armó para regresar al PRI al poder, para hacer a un lado al sedillismo de esa oportunidad y llegar a un acuerdo con los organismos internacionales para que le tocara a él en este momento el lugar, la posibilidad de recuperar la silla del Águila. Calderón por eso mejor se hizo a un lado, sabía perfectamente que no tenía posibilidades de nada, absolutamente de nada, y después de la derrota de Ernesto Cordero, un pésimo candidato igual que José Antonio Meade, colocó a una candidata Balín, como sucedió con Cedillo cuando puso a la Bastida, pero en este caso a Josefina Vázquez Mota, todo con el afán de que Peña Nieto no tuviera ningún problema. Aquí el tema era detener a Andrés Manuel López Obrador. Si la elección hubiera durado un mes más, López Obrador alcanza a Enrique Peña Nieto, perdió por 6%, 7% de los votos, que es cierto, son millones de votos, muchos, pero Peña Nieto lleva hacia abajo. López Obrador estaba cerrando la contienda a pesar de haber iniciado en un lejano, pero lejano tercer lugar. Salinas, de una u otra manera, directa o indirectamente, es parte de la llegada de Peña Nieto al poder. A pesar de que, insisto, siempre tuvo diferencias con el grupo Atlacomulco de donde emana Enrique Peña Nieto, pero ahí estaba la tregua. Ahí estaba la tregua para que el priismo pudiera regresar de nuevo, encaminados, hermanados de una u otra manera por Claudio X González Laporte, quien fue asesor, usted sabe, Carlos Salinas de Gortari, y que siempre representó al salinismo en los intereses empresariales, aún más que el propio Carlos Slim, el hombre más rico de nuestro país. Y después, por supuesto, el primogénito Claudio X González Laporte, Claudio X Guajardo. ¿En qué momento se rompe la historia de estos dos personajes? Cuando Salinas quiere pasarse de vivo e imponer a su candidata, es decir, quitarle el derecho al dedazo a Enrique Peña Nieto y respaldar la candidatura de su sobrina, de Claudia Ruiz Macié, algo que Peña Nieto, por supuesto, no aceptó. Ahí viene el primer encontronazo, el cual gana Enrique Peña Nieto por el respaldo de los diferentes grupos
priistas, el respaldo del grupo sedillista como tal, que siempre está cobrándole facturas al salinismo, pero entonces Salinas le apuesta a Ricardo Anaya. Al darse cuenta de eso, Peña Nieto lanza sus obuses en contra de Ricardo Anaya, que en realidad hubiera sido el candidato que tal vez hubiera tenido una posibilidad, no de derrotar a López Obrador, porque me queda claro que no hubiera sido posible, pero sí por lo menos de causar un poco más de dificultades por el aspiracionismo del mexicano, por la presencia del PAN, y por supuesto por Diego Fernández de Ceballos y todos estos operadores del chayote, así como también de la compra de votos y demás. Algo que se trastocó de parte del PRI al no querer los mismos priistas a un personaje como José Antonio Mid Curibreña. Aquí el punto es que Peña Nieto, ¿no? Al darse cuenta de eso, nota que si llegan allá, pues obviamente va a tratar de meterlo a la cárcel para legitimarse. Y no es que haya llegado a un acuerdo con López Obrador, yo siempre lo he dicho, porque aparte me lo contó gente que estuvo ahí, abiertamente lo que dicen, lo que hubo aquí fue sencillo, Peña Nieto no se metió, no impidió que llegara López Obrador como se lo solicitaron empresarios tipo Claudio X González, no, para que impidiera, como fuera, que llegara López Obrador, ya fuera bajando a José Antonio Mid, ya fuera generando las condiciones para un fraude, lo que fuera. Peña Nieto simplemente se lavó las manos y de esa manera supo que no tendría ningún problema con López Obrador y le permitiría irse de México a mantener cierta discreción. Pero Peña Nieto, su grupo, sigue teniendo controles al interior del PRI, sigue jugando sus cartas y yo no sé qué tanto responda a ese interés oligárquico de que solamente haya un partido como tal de oposición neoliberal y este sea el PAN y el PRI, pues simplemente esté ya finalizando sus días. Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, el primer presidente neoliberal y el último presidente neoliberal. Ambos personajes de una u otra forma derrotados el pasado 2 de junio. Esa imagen de Claudio X González que le ha dado la vuelta al mundo es precisamente el reflejo de esta derrota, el reflejo de ese país que construyó o que ayudó a construir precisamente el salinismo, de ese país que pensó que podía lanzar a una muy mala candidata y que bastaba con la guerra sucia y con campañas de televisión para poder convencer a un electorado al cual desconocía al 100%. No olvidemos que fue con Carlos Salinas de Gortari con quien inició la historia oficialmente del PRIAN, tan señalada por Andrés Manuel López Obrador, la famosa mafia del poder con su abogado Juan Collado, todo esto después del fraude que le hicieron a Cárdenas en los ochentas, y que de la mano de Diego Fernández Ceballos, de Luis Héctor Álvarez, incluso el propio Carlos Castillo Peraza, llegaron las famosas concertaciones, legitimaron precisamente esa administración y después, como bien lo señalan diversos periodistas, entre ellos Álvaro Delgado, cogobernaron con Ernesto Cedillo Ponce de León, a tal grado que ustedes saben que Antonio Lozano Gracia fue colocado ahí, ¿no? Como procurador general de la República, ¿no? El caso de Fox, Calderón, Peña Nieto, los tres continuaron con ese amaciato, ¿no? Entre PAN y PRI y fueron cogobernando. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho ya en otras ocasiones, en este espacio, con entrevistados y demás, ¿no? A final de cuentas eran personajes que ya no importaba el PRI y el PAN. Hoy por hoy ya no importan el PRI y el PAN como tal, importa un sistema y ese sistema es el neoliberalismo. Y como tal, pone a sus representantes, pone sus fichas. Esas fichas son el PRI y el PAN. Y por lo mismo, Fox, Calderón y Peña Nieto jugaban a ese respecto. Hoy, insisto, el pasado 2 de junio todo parece indicar, digo, todo parece indicar porque nunca puedes descartar a un enemigo como Carlos Salinas de Gortari, pero todo parece indicar que el mundo, que el México, que estos dos personajes tanto construyeron, tanto perjudicaron, tanto saquearon, tanto enlodaron, fue destruido, fue derrotado, fue golpeado en donde más le duele. Esa imagen de Claudio X González no solamente representa a un oligarca que es hecho a un lado después de ser parte esencial del trono, sino representa a todo un sistema que fue derrotado por las urnas, a todo un sistema que fue hecho a un lado por una ciudadanía totalmente politizada. Esa ciudadanía a la cual el Coco de Salinas no le da ningún temor ni ninguna intimidación a esa ciudadanía a la que ya esa lengua viperina
de Salinas de Gortari, de Diego Fernández, de Vicente Fox Quesada, de Calderón, del propio Enrique Peña Nieto, ya no lo seduce a esa ciudadanía cuyas campañas para fabricar un candidato, como pasó con Fox o pasó con el propio Enrique Peña Nieto, ya no, ya no, ya no le engaña. Salinas y Peña Nieto, el primero y el último presidente del neoliberalismo. Los creadores, uno del PRIAM, el otro su enterrador. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Y recuerden, si ustedes me preguntan qué se vinculan con Andrés Manuel combatió en todo momento ese sistema, esa batalla cultural creada por el neoliberalismo de parte de un Salinas de Gortari que sigue operando y seguirá operando a través de sus oligarcas, por supuesto, pero ya no en las mismas condiciones. Mientras que Peña Nieto, al pelearse con Salinas, se hizo a un lado y de una u otra manera facilitó, digámoslo así, la llegada, la ascensión al poder de un personaje que vaya, que ha puesto a ambos en su lugar. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer, ya lo sabe. Si les gustó el video, pulgar arriba, denle like, denle me gusta, ¿no? Coméntenlo, critíquenlo, compártanlo, por favor, nos ayuda muchísimo que lo hagan y suscríbanse, ya llegamos a los 165,000, vamos por los 180,000 en este mes de julio y si son ustedes tan amables, si está en sus posibilidades, les agradeceremos muchísimo, por supuesto, siempre el super chat, el super gracias, nos ayuda a seguir creciendo, a seguir contratando gente, a seguir comprando equipo y, por supuesto, si se quieren unir al canal, también para nosotros es un honor que así lo hagan. Por ahí alguien me comentó que si ya estábamos teniendo VIP y no, no se trata de ser VIP, se trata, por supuesto, de ir generando más y más y más comunidad para el beneficio de todos y cada uno de nosotros, porque, como se los dije en el otro video, nosotros existimos y estamos aquí por ustedes. Y por eso siempre, gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.